El pueblo de Israel está listo para viajar. Ya llevamos nosotros con ellos también 3 días de preparativos. Se recuerdan que Esdras los convoca y tardan 3 días en salir, pues nosotros más o menos llevamos también 3 días acompañándoles en sus preparativos para dar ese primer paso. Son 1500 kilómetros aproximadamente en un viaje peligroso. Alguien diría que ya lo tenían todo, ya tenían dinero, ya tenían regalos, los levitas, etcétera, pero le faltaba lo más importante, que era pedir el favor de Dios para el viaje. Eso era lo primordial en su viaje. Nosotros no siempre nos damos cuenta cuán dependientes de Dios deberíamos ser en todo aspecto, considerando que cada uno de nosotros es un peregrino en esta tierra. Y si pudiéramos hacer un símil entre la historia de Esdras y la historia de nosotros, también nos encontramos en un peregrinaje, pero no para la Jerusalén terrenal, sino para la Jerusalén celestial. Cada uno de nosotros está cargado de regalos, de presentes hacia Dios, de familias, y aún así cada uno de nosotros debería estar encomendado a la gracia de Dios para hacerlo. Esta semana, de hecho, yo tuve la oportunidad de hacer un pequeño viaje familiar. Según nuestros cálculos, debíamos partir a las 4 de la mañana para llegar más o menos a las 9 de la mañana a Retauleu. Y pues nosotros hoy en general tenemos mucho acceso a las noticias, ¿no? Y el internet está plagado de malas noticias, especialmente relacionadas con la carretera. Accidentes, imprudencias, desperfectos, incluso violencia en el camino. Y esa mañana que me senté detrás del timón en la madrugada, ya listos para salir, recordé algo que solíamos hacer con mi familia antes de iniciar un viaje, que es orar y encomendarnos al Señor. Gracias a Dios también he tomado la resolución, es decir, una buena costumbre de orar antes de iniciar un tipo de camino tan largo como el que nosotros iniciamos. Pero lo tengo más en mente, es decir, tengo más en mente que debemos orar antes de salir al camino, cuando me veo ante la impotencia del ser humano. Es decir, yo quisiera hacer tantas cosas, pero realmente uno no puede disponer del tiempo. Uno no sabe cómo es el camino, no sabe cómo son las personas que se van a encontrar en el recorrido. No sabemos qué podría pasar. Y lo que sí sabemos también no es muy alentador. Sabemos que el humano es frágil, que los sentidos son débiles. Cualquiera se puede quedar dormido en el volante, o cualquier otra persona podría quedarse dormida en el volante y en un momento se acaba la vida o pasa cualquier otro tipo de calamidad. Definitivamente ese viaje que nosotros hicimos esta semana no se compara siquiera con el viaje que habría de hacer Esdras y compañía, pero por lo menos creo que pensó lo mismo que yo, él estaba a punto de realizar una gran empresa y él se vio impotente, frágil y débil. Versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Es que la responsabilidad de Esdras era mayúscula. Son aproximadamente 5,000 vidas que están bajo el cuidado de Esdras, y además de eso todas sus posesiones, y además todos los presentes que había mandado el rey Artajerjes a la casa de Dios. La responsabilidad aplastante lo dirigió para detenerse un poco más. Ya se había detenido un par de días, pero hizo que esta impotencia, esta fragilidad, este sentimiento de fragilidad, hiciera que Esdras se detuviera un poco más para hacer lo más importante para iniciar el viaje, y eso era encomendarse al Dios Todopoderoso. Vean el énfasis que hace Esdras. Esdras dice para que tenga cuidado, para que él tenga camino derecho para nosotros, pero también para nuestros niños.
Él estaba pensando en los más débiles. El camino era despiadado. No tenían una carretera, ni había policías a la orilla. Bien que mal, ¿no? Ahí están los policías por cualquier cosa en nuestros caminos. El hecho de que llevara una carta firmada por el rey, recuerden que Esdras llevaba una carta firmada por el rey para llevarla a los tesoreros y a los gobernantes de Judea. El hecho de que llevara esa carta avalando la caravana, significaba algo en las ciudades a las cuales se dirigía, pero no significaba nada en el camino. O sea, cualquier persona que tuviera malas intenciones no le iba a estar preguntando si tenía carta o no tenía carta del rey. Simplemente hubiera entrado con violencia y hubiera destruido su caravana. No iban guerreros, eran hombres comunes y corrientes, y dentro de esos muchos hombres comunes y corrientes había también niños. Era una caravana además con muchas posesiones, o sea, era presa fácil, era una carnada, ¿no? Diciendo, aquí llevamos dinero, aquí llevamos dinero, aquí llevamos dinero. Nadie llevaba ese tipo de cantidad en los viajes. O sea, el rey cuando hizo la donación, era una donación bastante generosa, que no se solía mover en ese tipo de viajes. Y ¿por qué también no pensar mal de las personas que estaban alrededor, verdad? ¿Cuántas personas no se necesitaron para sacar todos los tesoros y tesoros y tesoros? Más de alguien se le pudo haber ocurrido, vamos a saltar a esta caravana a la mitad del camino en el desierto. Esdras entonces ve la necesidad de hacer algo importante, que es publicar ayuno junto al río Ahava. Este río, ya lo mencionamos la última vez, era el río que se encontraba en Babilonia, cerca de su lugar de partida. Y el propósito del ayuno era claro. Su ayuno debía ser una manifestación de aflicción delante de Dios, es literalmente lo que dice el texto, para afligirnos. La muestra de dolor, es decir, la impotencia, la manifestación de la impotencia, la muestra de la debilidad delante de Dios. Nótese que la humillación que Dios requiere de nosotros no es como la humillación del mundo. La humillación de Dios busca aplastar el orgullo y enaltecer la dependencia, mientras que la humillación del hombre busca denigrar y enaltecer al que humilla. La humillación que Dios exige es simplemente para ponernos en nuestro lugar. Para eso es la humillación de Dios. Es Dios diciéndonos, piensa de ti mismo con cordura. Ponte en tu lugar, ubícate, recuerda quién eres, porque de polvo eres y al polvo volverás. No somos nada. Pero eso no significa que denigre nuestra humanidad definitivamente, porque Él ha puesto su propia imagen en nosotros, algo que no recibieron los ángeles ni recibieron las bestias. Que nadie de nosotros entonces tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura. Eso es lo que buscaba Esdras en ese momento para el pueblo. Esdras no puso su bota sobre literalmente, sino Esdras no sometió al pueblo y lo humilló y lo degradó para que fuera agradable delante de Dios. Seguramente Esdras exhorta al pueblo a que considere la debilidad y lo peligroso del viaje. Consideremos los viajes que hay acá. ¿Quién sale de su casa pensando que va a tener un accidente y va a fallecer? Porque nadie piensa en eso, ¿no? O en ver noticias trágicas. Pues el lugar de Esdras en el lugar de Esdras esto era mucho más apremiante. Ya jamás creo que nos va a tocar vivir algo parecido a lo de Esdras. Y por eso Esdras debía hacer eso. Pero aparte de una encomendación personal, el ayuno también tiene un propósito de testimonio. Seguimos leyendo, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo,
la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Vean la justificación de Esdras para el ayuno. Dice, me da vergüenza pedir al rey una guardia. Era vergüenza porque Esdras se había llenado la boca de que tenía un Dios poderoso que protegía a su pueblo. La diferencia de Esdras con cualquier otra persona que se llena la boca de ese tipo de palabras es que Esdras tenía toda la razón. Él tenía un Dios poderoso, el Dios al que nosotros también adoramos en esta noche. Esdras le había dicho al rey Artajerjes que a los piadosos, es decir, a los que agradan a Dios, de los que Dios se agrada, les sigue el bien, o sea, les va bien. En tanto que a los impíos, a los desobedientes, a aquellos que no buscan el nombre de Dios, por el contrario, les va mal. Les vienen calamidades. Casi que Esdras envía un mensaje a Artajerjes diciéndole, Artajerjes, rey, tú también te tienes que humillar. Pero imaginen que Esdras en el camino hubiera sido atacado y su plan hubiera sido frustrado y su pueblo hubiera sido masacrado y sus tesoros y posesiones hubieran sido robados. ¿A quién le fue bien y a quién le fue mal? Le fue mal a Esdras, que se había llenado la boca, y le fue bien a Artajerjes, que no adoraba al Dios verdadero. Dios quedaría públicamente mal. Pero Dios era fiel a sus promesas. Hablo de la promesa del retorno de Israel. Dice el texto, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras sabía que esta verdad estaba en juego delante de Artajerjes. Y Esdras lo tenía claro. Por eso convoca el ayuno. Y nosotros también deberíamos tenerlo claro. Dios es propicio para todos los que le buscan. El amor de Dios acompaña a los hombres que le aman. Y la misericordia de Dios se extiende hasta 1000 generaciones. Él ha hecho todo lo que hay en este mundo. Y también ha entregado a su Hijo Jesucristo como prueba de su fidelidad y de su amor. Porque aunque los hombres cambiemos, Él nunca cambia. Y aunque nuestra fe se debilita, sus promesas siempre se mantienen. Tan cierto como que Cristo murió, así de cierto es que Cristo nos ama. Así tan cierto es que Cristo resucitó. Así de cierto es que nos levantará de la muerte también. La cruz es la máxima prueba de esta verdad, porque cuando nosotros aún éramos pecadores, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Y hoy nos promete que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades tendrán el poder para separarnos del amor de Dios. ¿Hay alguno entre nosotros que se sienta solo en el camino? Cristo lo acompaña. ¿Te sientes cansado? Cristo da fuerzas al débil. ¿Te has distraído en el camino? Cristo es el propósito y la meta. Tus pecados te han alejado. Cristo es la pureza que te hará regresar. No insistamos entonces más en caminar sin Cristo. Es una total insensatez. No solo porque Él es la fuente de la felicidad, sino porque también Él es el juicio para con los malvados. Eso es lo que dice Esdras. Mas su poder y su furor son contra todos los que le abandonan. Abandonar a Dios es el acto de rebeldía más grande que cualquier hombre puede hacer, porque Él es la verdad. Es un suicidio espiritual, porque Él es la vida.
y una rebelde necedad, porque Él es el camino. Dios enciende su ira contra los que no se humillan, no por el ayuno en sí, sino por lo que el ayuno representa. ¿Qué representa el ayuno? Una vida de completa dependencia a Él. Dependencia principalmente a la vida que Él da. Él sostiene todo lo que hay. Él da vida y la quita. Él pone reyes y los quita. Él hace salir el sol y hace salir también la luna. Es una total insensatez caminar sin Cristo. Es imposible que nosotros sigamos nuestro viaje sin estar aferrados a Él. Se trata que de hacer un ayuno. Se trata de vivir una vida completamente en dependencia de Él. Significa que nosotros dependamos en cada paso y nos tomemos en cada paso de su mano. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Si se dieron cuenta, hasta el momento Esdras no había mencionado la oración. Él solo dijo, publiqué ayuno allí. Pero aunque no lo hubiera mencionado técnicamente, en términos prácticos era una necesidad, porque al escribir su situación, Esdras quiere hacer énfasis en su condición de impotencia ante Dios y también en su impotencia delante del rey. Porque el testimonio de Esdras dependía si Dios lo acompañaba o no lo acompañaba. De eso dependía no solo el camino, sino también el hecho de que el rey reconociera que sobre él estaba la mano de Dios. Su testimonio dependía de que Dios lo acompañara, y el acompañamiento de Dios dependía que ellos lo buscaran. Rogaron entonces, dice el texto, pidieron sobre su viaje. Y dice el texto también, y Él les fue propicio. ¿Qué significa esto? Que Dios los favoreció. ¿Quieres tú ser acompañado en la vida por Dios? Pon tu fe en Cristo, humíllate delante de Él y clama por tu salvación. Todo aquel que cree en Cristo no será defraudado, y el que confía en Él no será avergonzado delante de nadie, ni delante del rey, ni delante de cualquier otro hombre, porque Jesucristo ha prometido que nos acompañará hasta el día final. Es decir, que mientras nosotros estemos en esta Babilonia, este mundo caído, con tantas aflicciones espirituales, Él ha prometido que estará con nosotros hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Oremos, hermano.